Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Dávila. El día de hoy voy a presentar de qué se refiere la norma ISO 21500. Se trata sobre un interés, una idea como tal, que es una idea o un interés como tal que surge de una empresa, ya sea mejorar o aumentar el porcentaje de algún producto o algo por el estilo. en donde, en donde surge una gestión de partes importantes e interesadas. Esa gestión de partes interesadas son aquellas que incluyen identificación de todas las personas y organización de impactos del proyecto, desarrollando las adecuadas estrategias teniendo en cuenta una buena comunicación con las partes interesadas que están involucradas de manera continua en el desarrollo. Las partes interesadas deben incluirse con una entrega y sus expectativas deben convertirse en un requerimiento. Es decir que pues esta idea como tal, todo lo que pues se vaya surgiendo y se vaya preguntando se llama un análisis de requerimientos. Un análisis de requerimientos, ¿qué es? El análisis de requerimientos es el paso a paso que la persona quiere que cumpla el software o el producto como tal, como especificando qué es lo que quiere hacer y para qué va a funcionar y cómo va a funcionar. Lo más importante es de la norma ISO 21500 es darle una facilidad al cliente, una comodidad y un fácil uso al usuario y al proveedor. En los requerimientos tenemos que tener en cuenta identificar todas las partes interesadas, determinando el nivel de la infraestructura para su eficiencia como tal, establecer las expectativas, hasta dónde quiere llegar y cuáles son sus logros que desea establecer como tal, determinar cuánto involucrar partes y dónde involucrarlas, dependiendo de involucrarlas en el proyecto como tal, es decir, donde podemos involucrar estas partes en un paso a paso. Hagamos de cuenta que todos estos requerimientos que nosotros estamos preguntando o tomémoslos como preguntas, tenemos que armarlas y volverlas como un rompecabezas para poder generar de últimas un proceso como tal de todas esas fichas. Entonces la comunicación es muy importante de las partes de requerimientos. Se basa en el escucha y en la comunicación de la persona para los otros poder interpretar el problema como tal, para dar un caso útil, involucrar las partes interesadas, o sea, las partes que hemos tomado, cómo las vamos a involucrar, las tareas para hacer el respectivo caso de uso de algunos riesgos. Es decir que pues nosotros siempre en algún momento como tal vamos a tener en cuenta que vamos a tener riesgos en todos los procesos. Pero estamos hablando de los requerimientos. El tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante. Pero el tiempo es muy importante en el caso de la entrega. ¿Por qué? Porque nosotros en el parámetro del caso de requerimientos tenemos que tener un tiempo determinado para la entrega. Pero para ese tiempo determinado tenemos que tener en cuenta las actividades y las bases que se utilizan. Para las actividades hay componentes de trabajos que se unen entre ellos y hay actividades de trabajos que son individuales. Pero para eso tenemos que tener
un tipo de cadena o un vínculo como tal de los usuarios en donde se van a reunir toda esa información y va a quedar en una sola información como tal. Por eso hay que tener en cuenta muy bien hasta dónde quiere el alcance, hasta dónde él quiere llegar, cómo lo quiere ejecutar y para qué lo quiere ejecutar, tener las cuentas claras, esto es a futuro, el valor que define exactamente lo que se va a desarrollar. Este objetivo llega a los requisitos que va a cumplir, así como los límites del proyecto. Debe gestionar la aprobación y la aplicación de los medios correctivos que se consideran necesarios para la adecuación del alcance. Es decir, que todos los medios que hemos tomado tienen que llegar a ese alcance, hasta donde ellos quieren llegar y los otros llegar a lograrlo y hacerlo una realidad como tal. La calidad del producto, que es la calidad que ellos ofrecen acá, son las actividades del proceso. En las actividades del proceso tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una muy buena calidad, porque tiene que ser un software prácticamente o un entregable que sea de fácil uso, que tenga unas actividades, una línea de base, una solicitud de cambios, en donde pues una línea de base, una solicitud de cambios, la línea de base se usa como base para realizar el control de seguimientos frente al comparar enlaces del proyecto para saber dónde está ejecutando, si se está ejecutando en el tiempo determinado, si hay imprevistos o si se está ejecutando como tal y hay adelantos. Y la solicitud de cambios, eso es una solicitud de cambios es porque lo estamos teniendo en la temporada acá de tiempos. La solicitud de cambios, esa solicitud de cambios va a determinar adelantarnos algún problema como tal antes de tiempo. Entonces pues estamos en ese riesgo de que pues nos pueda afectar en algún momento algo. Entonces deberíamos poner un deberíamos poner un comité de cambios, de modificación de línea de base, de cronogramas en un cambio para poderlo modificar y poder determinar y reducir el proyecto para poderlo entregar en el tiempo cumplido, en el tiempo que se generó la entrega como tal. Por eso acá en el tiempo siempre nos tenemos que es adelantar antes de y no después de, que es antes de eso, prevenirnos, digamos, de algún síntoma, de alguna fiebre, de algún dolor de cabeza, es decir, de algún problema que tengamos, tener la solución en el momento determinado. Que pues digamos, si nosotros estamos en una casa y no tenemos luz, pues determinadamente nosotros nos anticipamos y ya teníamos una bomba eléctrica y la prendimos y pues obviamente no nos quedamos sin luz y seguimos trabajando. Esta es la idea, adelantarnos de ese problema como tal y tener la solución lo más rápido posible. El alcance, pues ya se llegó al alcance, ahora pues seríamos como prevenir los riesgos. Los riesgos serían pues en toda clase hay riesgos, pero el riesgo más importante acá en este momento sería, pues como estamos desarrollando un software como tal, el riesgo más probable sería perder. ¿Por qué? Porque es un producto nuevo que se está lanzando al mercado, pero el alcance más probable serían las pérdidas, porque pues sabemos que el negocio como tal ya se hizo, pero no sabemos si vamos a vender o no vamos a vender. Entonces sería como más riesgo a perder que a ganar. Los riesgos se encuentran ubicados en los sistemas financieros, en tipos de mercado, en la en casos de fiscalía, en casos jurídicos, en falta de liquidez de los empleados,
se puede ir alguna persona por su sueldo, entonces pues sería una persona muy importante para nuestro producto de trabajo. Entonces pues no sería adecuado que una persona que tenga el conocimiento y que esté trabajando ya en el proyecto se nos vaya en algún momento. Tipo de interés, pues el tipo de interés que le ponemos cada persona al trabajo y la influencia del capital como tal de la persona, qué presupuesto se maneja y hasta dónde se puede llegar con ese presupuesto, si se puede trabajar o no se puede trabajar con el presupuesto que hay, teniendo en cuenta que hay más personas que toca pagarles y hay recursos que toca utilizar. En incumplimientos de acuerdos, en incumplimientos de acuerdos van en tiempos de requerimientos, entradas y salidas de datos. En esto pues en el tiempos de acuerdos eso se hace en el momento en que se define el tiempo y se elabora el proyecto ya como tal. Entonces pues ahí tenemos que tener en cuenta el cumplimiento del código, que esté muy bueno, que sea ético y que se pueda comunicar al cliente y demostrarle cómo es el código para que el cliente no dependa de nosotros en un caso a futuro, que pueda otra persona codificar el código, digamos. Riesgos tecnológicos. Los riesgos tecnológicos los podemos manejar tanto más que todo en la infraestructura de los computadores. También tenemos que tener en cuenta la tecnología que se va a manejar en el software, ya sea servidores, sea tipo PC personal, una PC tipo tipo escritorio, tipo portátil. Bueno, guiémonos más que todo por la capacidad también del equipo y qué software se va a manejar. Entonces pues tenemos que tener en cuenta qué equipos se manejan, cómo es la organización, qué tipos de energía. Pues tenemos que tener en cuenta esos riesgos con la tecnología también, porque pues no es solo hacer el software y que se haga el software y que pues se quemen los equipos y pues igual se dañó el software, se perdieron los equipos, entonces pues es un problema. El pérdida de personal clave, el personal es muy importante, pues mediante el personal se puede ir por otro término, digamos, ya sea de liquidez de sueldo o sea por que la persona se aburrió. Es una persona que pues es importante para el software, como ya se dijo anteriormente, es una persona de trabajo y una persona de trabajo que maneje el conocimiento como tal puede afectar mucho en el fallo de la entrega. Fallos y servicios y soportes del cliente. En soportes y mantenimientos tenemos que tener muy adecuado ese caso, porque pues al principio tenemos que brindar un soporte, pero no durante todo en la entrega del software. Manejamos un soporte, sí, pero muy poco, pero no vamos a manejar el soporte como tal durante ellos quieran o tengan el software como tal. Si ellos tienen el software durante 10 años, nosotros vamos a brindar el soporte durante 10 años. No, solo se brinda durante el inicio en características, que pues en qué fallos está y solucionar los fallos, pero pues lo más importante es casi no brindar el soporte, que pues que sea un software como tal y perfecto. Pues esto es lo que pertenece a la norma ISO 21500. Muchas gracias, hasta luego.